Se sabe que las personas con mucha fuerza de voluntad tienen una vida más feliz y exitosa que aquellos que tienen poca. Pero, ¿qué es la fuerza de voluntad y cómo se puede obtener más? Agradecemos el valioso aporte de nuestros mecenas que hacen posible este video, especialmente a Ana y Alberto que propusieron este tema. Tú también puedes proponer preguntas y votar por ellas haciendo un donativo mensual. Para nosotros significa muchísimo. Sócrates pensaba que era imposible tener una voluntad débil. Para él no tenía sentido que una persona actuara en contra de lo que creía que era mejor. Imagina que estás reduciendo tu consumo de azúcar y se te cruzan unas galletas. Según Sócrates, si te comes las galletas, puede ser solo por estas razones. A. Eres ignorante y no conoces qué es bueno y qué no. B. Piensas que comerte las galletas es la mejor opción porque en realidad no quieres una vida más saludable, aunque tú creas que sí. Según Sócrates, saber qué es bueno es más que suficiente, como si los seres humanos fuéramos completamente racionales y como si él no tuviera tentaciones. Algunos de sus estudiantes sí reconocen las pasiones e instintos, pero también la existencia de la encrateia, el poder de dominio sobre uno mismo. Platón explica muy bien este poder con su alegoría del carro alado. Un auriga conduce un carro que es tirado por 2 caballos alados. Uno de los caballos es noble, erguido y bien formado. Se guía fácilmente y no es necesario usar el látigo. El otro es un caballo salvaje, torpe y torcido. Es insolente, orgulloso y sordo. Solo usando el látigo y las espuelas hace algo de caso. Además, prefiere los placeres instantáneos a caminar. El caballo noble también tiene deseos, tentaciones y emociones, pero el chofer lo ha entrenado y formado con buenos hábitos y encuentra placer en caminar tranquilamente por el camino. El caballo salvaje es incapaz de aprender y el chofer debe evitar las tentaciones a toda costa. El caballo salvaje representa los placeres y deseos hedonistas. El caballo noble representa los buenos hábitos y el chofer la razón. Según Platón, es necesario entender que es normal tener tentaciones, pero que podemos formar buenos hábitos y así el camino de la rectitud será fácil y disfrutable. Siguiendo con el ejemplo de las galletas, si te formaste buenos hábitos, es mucho más fácil que no se te antojen. Aristóteles habla de lo contrario de la encrateia, la acrasia. Eliges comer azúcar aún sabiendo que no es la mejor opción y que trae consecuencias negativas porque te da placer. No es que no desees una vida saludable. Al comer la galleta, no te basas en la razón, sino en la opinión. Epicteto se pregunta, ¿cómo una misma persona puede ser disciplinada e indisciplinada? Para él, la fuerza de voluntad no es una sola habilidad, sino 3. La de hacer algo que no quieres, por ejemplo, comer sano, la de resistirse a algo que deseas, como una galleta, y la de saber qué es lo que realmente quieres en tu vida, por ejemplo, ser más saludable. ¿Y se necesita todo esto para desarrollar fuerza de voluntad? Aunque la filosofía ayuda a entender el problema, la verdad es que no lo resuelve. Por eso hay que conocer qué dice la ciencia. No es que no sepamos qué está bien y qué está mal, como decía Sócrates. El problema es que dentro de nuestra cabeza sí hay 2 caballos, como decía Platón. Uno es la corteza prefrontal, que nos dice que usemos la razón, y el otro es el sistema límbico, que nos dice que quiere la galleta. ¿Cómo hacer callar a la parte salvaje y escuchar a la razón? Un objetivo claro, estar motivado, hacer un plan y reglas puede no ser suficiente. Así que estas son algunas de las formas más sencillas científicamente probadas para aumentar tu fuerza de voluntad. Tan fácil como dormir bien. Tu corteza prefrontal no funciona cuando tienes sueño. A adolescentes con problemas de adicción se les ayudó a dormir mejor. Aquellos que mejoraron su sueño redujeron el uso de sustancias. Se ha probado que hacer ejercicio de forma regular ayuda a las personas a tener más autocontrol, procrastinar menos y tener más enfoque.
El estrés afecta la actividad de la corteza prefrontal y la apaga, pero hacer ejercicio reduce el estrés. Por eso, otra actividad que se ha visto que aumenta la fuerza de voluntad es la meditación. Al reducir el estrés, mejorar la atención, controlar impulsos y mediar las emociones, la meditación fortalece la corteza prefrontal. Algo que también enseña la meditación y que se ha visto que es sumamente útil es la compasión, especialmente con tu propia persona. Podría parecer lógico que sea la culpa la que aumente tu fuerza de voluntad, pero en realidad pasa todo lo contrario. A mujeres que estaban bajo régimen alimenticio se les dio una oportunidad de hacer una degustación de postres. A unas se les dio un mensaje compasivo. Sabemos que te puedes sentir culpable, pero es normal complacernos de vez en cuando. Por favor, no seas tan severa contigo misma. Las mujeres que recibieron el mensaje compasivo comieron menos dulces que las que no lo recibieron. Después de este estudio, ha habido muchos que han encontrado que la compasión mejora la fuerza de voluntad. Niveles bajos de azúcar en la sangre hacen que las personas cedan más fácilmente a las tentaciones. Podrías creer que la solución es atascarte de galletitas. En realidad, lo que se recomienda es evitar picos de azúcar, y esto se puede lograr con una dieta a base de plantas o una dieta de índice glucémico bajo. Así, no habrá picos que te dejen agotado y la energía estará más disponible para el cerebro. Pero para dormir mejor, hacer ejercicio, comer bien y meditar, se necesita fuerza de voluntad. Lo único fácil es perdonarme por no hacerlo. Por eso aquí van otras técnicas. Cuando te propones algo, es difícil imaginarte lográndolo. Es como si ese logro no fuera tuyo. Al fin y al cabo, tú no has vivido el futuro, porque tendrías que ahorrar para el retiro de alguien más o hacer ejercicio para la salud de otra persona. Intenta conocer a tu yo del futuro. Háblale. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué le gusta? O haz que tu yo del futuro escriba una carta agradeciéndole a tu yo del presente por haber logrado la meta. También puedes crear una memoria logrando esa meta en el futuro. Hazla lo más precisa posible. Incluye olores, sentimientos y señales visuales como si ya hubiera pasado. Comprende el malestar físico que te produce evadir una tentación o hacer algo que no quieres y reconoce que ese malestar es pasajero. Ya hemos hablado en muchos videos de cómo a los científicos les gusta torturar personas, pues en un experimento, a personas que les costaba mucho trabajo dejar los dulces, se les dio una cajita transparente llena de chocolates y además tenían que cargarla por 48 horas. A pesar de que la caja no tenía ninguna restricción para abrirse, los sujetos no debían comer ni un chocolate. A los que se les enseñó a aceptar el malestar físico del antojo, lograron resistirse a los chocolates. En otro experimento, a fumadores se les prohibió fumar por un día, y cuando ya se les iba a dar permiso para hacerlo, los torturaron lentamente, haciéndolos esperar en cada paso. Abrir la caja y esperar. Sacar un cigarrillo y esperar. Olerlo y esperar. Tuvieron que aprender a lidiar con el efímero pero potente malestar físico. A personas con esquizofrenia se les enseñó que no es necesario callar las voces de su cabeza, sino entender que están ahí, que son molestas y que no necesitan hacer nada de lo que les dicen, y lograron tener una vida más funcional. Aunque es bueno hacer un seguimiento de tu progreso, esto podría darte la falsa idea de ¿para qué hacer más si lo estoy haciendo muy bien? Complementa siendo un poco pesimista. Piensa todo lo que podría fallar e imagínate todas las excusas. Michael Phelps se imaginaba los peores escenarios que hubieran podido sucederle. Un calambre, que sus gogles tuvieran una filtración o de plano perderlos al momento de lanzarse al agua. Luego pensaba en todas las formas en las que lo podría solucionar. Prever tus fallos te ayudará a detectarlos y solucionarlos. Aunque la fuerza de voluntad nos puede ayudar a lograr nuestras metas, nos han hecho creer que para tener éxito es lo único que se necesita, pero no es así.
Lo ideal es crear buenos hábitos para no necesitar de tu fuerza de voluntad, y para lograr buenos hábitos es necesario cambiar tu ambiente, porque este influye en todas tus decisiones e impulsos. En nuestro video Cómo adquirir buenos hábitos sin fuerza de voluntad según la ciencia, puedes encontrar más formas de cambiar tus hábitos sin depender del autocontrol. Curiosamente, les agradecemos enormemente a todas las personas que nos apoyan de manera mensual para que Curiosamente siga existiendo, especialmente a Adrián Ruiz Díaz, Alberto Campano, Alejandro Estrada, Daniel Guerrero, Daniel Larrea, Daniel Studios, Dominique Jacobsen, Javier Navarro, Familia Rebollo Sainz, Felipe Retamales, Francisco Dueñas, Francisco Tejeda, Gina Mosalve, Lisette Ingelmo, Manuel Valderrábano, Manuel Moreno, Natalia Elgueta, Noemí Moreno, Oscar del Greco, Paulo Reinaldo, Best Goldfish Reef, Raúl Noriega, Raúl Sánchez, Rogelio Jiménez, Tania Moreno y 1832 Miguel Hobb.